Durante cada enero, una pequeña ciudad alpina en Suiza se transforma en el epicentro de la política y la economía global. Su nombre es Davos y es la sede del Foro Económico Mundial, una organización internacional que reúne a los líderes del sector público y privado para discutir los principales desafíos globales. Saludos amigos, bienvenidos a este canal para este nuevo programa. El día de hoy estaremos abordando un tema de carácter internacional que las páginas de los principales diarios del mundo están colocando en sus portadas como primeros titulares. Nos estamos refiriendo al Foro de Davos, o también conocido como el Foro Económico Mundial, evento que se realiza desde 1971 en la pequeña población de Davos, precisamente en Suiza. Fundado en 1971 por el entonces joven economista Klaus Schwab, este economista de militancia socialdemócrata. El socialdemócrata es el socialista tornasolado. Es un paso previo al socialismo rojo. En ese sentido, desde aquella época, este evento anual reúne a cientos de personalidades muy importantes en el mundo, sea este en el plano político, empresarial, intelectual, científico como militar. Influyentes personalidades de estas áreas del poder se reúnen anualmente en este lugar, y pues desde este mismo foro se ha venido impulsando lo que en los últimos años se ha conocido como la Agenda 2030, hoy ampliada su periodo de vida hasta el 45. Hoy es Agenda 2030-45. Estas personalidades reunidas en este evento discuten durante varios días políticas económicas, políticas sociales, políticas militares que tienen y atañen al quehacer de la geopolítica mundial y de la geoeconomía mundial y de la geoingeniería social del planeta. En este foro surge, como ya lo adelantamos, la Agenda 2030 que encarna hoy las Naciones Unidas. El Foro Económico Mundial es una entidad de carácter privado que reúne a hombres y también mujeres muy poderosas en el planeta. Y estos, cuando el poder empieza a trastornar la mente del hombre, estos se convierten en unos psicópatas que piensan que ellos son los dueños del planeta y el dueño de las vidas de las personas humanas que habitan el planeta. Hoy el planeta Tierra acoge 8.000 millones de seres humanos en su extensión territorial del globo terráqueo. Y estos señores, que ni siquiera alcanzan las 1.000 personas, tienen el tupé, tienen la pretensión de ser dueños y amos del planeta. Estos señores han elaborado ingenierías en el plano de la educación para que en las escuelas, en los colegios, así gradualmente hasta en la universidad, se vaya difundiendo el socialismo. Estos grandes empresarios, hoy conocidos por la sociología política económica como metacapitalistas, es decir, son una instancia nueva de capitalistas. Estos metacapitalistas son empresarios capitalistas, pero con conciencia socialista, formado en las universidades europeas y norteamericanas, donde ha penetrado la ideología marxista
y ha ido teniendo nuevas versiones en la segunda mitad del siglo XX y el iniciado siglo XXI, que ahora ya se ha consumido un cuarto de siglo de este siglo XXI. En ese sentido, remitiéndonos concretamente a lo que ha sucedido en estos días en Davos, quiero resaltar y caracterizar la intervención de dos personajes que hoy están teniendo mucha resonancia y preponderancia en el acontecer de la geopolítica mundial. Nos estamos refiriendo primero a Javier Milei, un presidente que surgió casi del anonimato y que hoy es uno de los personajes, es una de las voces más influyentes del planeta. ¿Quién lo iba a pensar y quién ni siquiera se podía imaginar que un economista surgido de la academia iba precisamente a constituirse hoy en una de las voces más resonantes del mundo? Y entonces tuvo Javier Milei una participación muy importante en el Foro Económico Mundial o Foro de Davos. Con su participación, Javier Milei sentó muy claramente los fundamentos ético-morales que tiene el capitalismo. La izquierda siempre se esforzó, siempre se empeñó en distorsionar y desprestigiar la naturaleza del capitalismo. Pero hoy Javier Milei en el Foro de Davos reconoce y reivindica el carácter ético y moral del capitalismo. Y precisamente con una frase que será inscrita indudablemente en los anales de la historia a partir del momento en que Milei lo pronunció: Maquiavelo ha muerto. Maquiavelo ha muerto. Si queremos salir de nuestro oscuro presente, debemos volver a inspirarnos en la filosofía griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judeos-cristianos, los cuales nos permitirá salvar a Occidente. 2026 es el año en que les traigo buenas noticias. El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. América será el faro. Esta frase será fundamental para ver a partir de ese momento el mundo en el plano político y económico. ¿Y por qué Javier Milei expresa y define en esta frase que Maquiavelo ha muerto? Porque la política desde hace varios siglos, desde cuando Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe había señalado de que la política debía estar exenta de la ética y de la moral, y que ésta simplemente se limitara al ámbito religioso y filosófico. En ese sentido, hoy Javier Milei define un nuevo rumbo de la política y de la economía. No es posible hacer política sin ética, ni es posible hacer economía sin ética. ¿Y dónde está la ética del capitalismo? Y esto se lo debemos decir claramente a los izquierdistas. La ética del capitalismo está en qué? Cuando el capitalismo nació hace más de 2 siglos, sacó de la miseria, sacó de la pobreza a la especie humana. Cuando hace más de 200 años, hace más de 2 siglos, la población boliviana o la población mundial vivía en la extrema pobreza en un 95%. Es decir, 95% de los seres humanos hace un poco más de 2 siglos vivían en la pobreza total. Hoy el capitalismo sacó al 90% de esos hombres y mujeres que vivían en la pobreza. Hoy la pobreza simplemente se ha limitado a 10%. Ese 10% es instrumento, es herramienta, es materia prima para sustentar
la ideología socialista. Esa minoría, no estamos diciendo de que esa minoría no hay que tomarla en cuenta, pero sí debemos señalar que esa minoría del 10% de la humanidad es materia prima, carne de cañón de los ideólogos marxistas, los neomarxistas y los postmarxistas de hoy, para poder elucubrar y sostener esa ideología que lo que ha hecho, donde ha estado, donde ha gobernado, donde se ha asentado, lo único que ha producido es hambre, muerte, miseria y el asesinato de la libertad, es decir, el liberticidio. Entonces Javier Milei en el foro de Davos sentó claramente el futuro de la humanidad y claramente lo señaló de que en esta tercera oportunidad que Javier Milei participa del foro de Davos desde el año 2024, Javier Milei decía: en la primera, cuando me presenté a este mismo foro, advertí al mundo occidental que estaba yendo al precipicio. En la segunda participación de Milei en el año 2025, es decir, el año pasado, Milei lacónicamente señaló de que el mundo estaba infectado por los parásitos mentales del socialismo. Y hoy Milei se presenta y dice: Maquiavelo ha muerto y el futuro del mundo es venturoso. En ese sentido, la participación, el protagonismo del presidente argentino abre una nueva era y sienta las bases de nuevos fundamentos, o simplemente retornar a los fundamentos sobre los que la civilización occidental, exitosa en todos los planos, había tenido como base el judeocristianismo, el derecho romano y la filosofía griega. Milei dice: tenemos que regresar a esos fundamentos para salvar a la civilización. Otro protagonista de primer orden es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump, a su estilo, con esa impronta propia del mandatario estadounidense, hasta se mofó de manera muy elegante de la agenda globalista. Señaló muy precisamente que Occidente, y los llamó sin ningún tipo de disimulo, sin eufemismos. Donald Trump se refirió a los líderes occidentales y particularmente europeos de que son unos estúpidos en haberse comido el cuento chino del calentamiento global. Uno de los objetivos del foro de Davos o Agenda 2030 precisamente se asienta, aunque hoy muy debilitado, se asienta en el calentamiento global, que han construido una narrativa y un discurso que el planeta va a desaparecer. Primero dijeron que nos íbamos a cubrir de nieve e íbamos a morir congelados. Aquella predicción, aquella consigna que se habían planteado los globalistas reunidos, acogidos, arropados en el foro de Davos en la década de los 60 o en la década del 70, 80, habían cundido por todo el mundo el temor de que el planeta se estaba congelando. Aquello no sucedió. Hoy nos hablan de calentamiento global, que han seducido, han adoctrinado y han confundido a las nuevas generaciones. El planeta siempre ha estado en un constante cambio climático. Desde el nacimiento del planeta Tierra, desde la creación del planeta Tierra, el mundo siempre ha estado en constante cambio, porque esa es su dinámica, es la dinámica de vida. Así como los seres humanos o cualquier otro ser vivo nace, crece, se reproduce y se transforma con la muerte.
pero es un cambio constante y dinámico de la naturaleza de la vida, de las leyes divinas. Entonces, esta agenda psicótica de estas élites mundiales, precisamente de esa manera quieren confundir para dominar a la especie humana a través del miedo y del terror. Y Donald Trump se burló de aquello y dijo que estos estúpidos de Occidente han creído en el cuento chino y los chinos le han vendido millones y millones de paneles solares, de molinos de viento para generar energía eléctrica carísima. El 94% ha subido en Europa el valor, el precio que los europeos pagan por el consumo de energía eléctrica. Han creado un bono verde para que sirva de riqueza y ganancias suculentas y astronómicas para estas élites. Hoy tienen la intención de avanzar en la total y absoluta asesinato de nuestra libertad, eliminando el dinero físico, el dinero en efectivo. Ya Christine Lagarde, la presidenta del Banco Europeo, ya ha señalado que el 2029 en Europa desaparecerá el billete físico para poderse imponer el billete virtual. Con el billete virtual, el hombre, la humanidad, estará perdiendo absolutamente su libertad, porque cuando usted emita una opinión contra el gobierno, simplemente apagarán el interruptor para privarlo de su cuenta en su dispositivo electrónico. Esas son las paranoias de las que sufren estas élites psicóticas que se reúnen en el foro de Davos, y cuando empezó a llegar Milei les cantó en la cara las verdades, y hoy Milei fundamenta esa situación y el presidente Donald Trump prácticamente manda por el traste este proyecto maquiavélico de las élites globalistas. Vamos a concluir el programa de hoy de esa manera, advirtiendo a todos los que nos escuchan pues de esta situación. ¿Qué es el Foro de Davos? ¿Qué es la Agenda 2030 que hoy las Naciones Unidas ha abrazado como causa? Pero otra buena noticia que lo anuncia Donald Trump: se va a crear el Foro o la Junta de la Paz, una entidad separada de las Naciones Unidas, porque Donald Trump señala de que las Naciones Unidas es un organismo enfermo, es un organismo que reúne a los psicópatas, es un organismo ineficiente. Y este organismo, como las Naciones Unidas, se ha dedicado en los últimos años precisamente a alentar estas agendas perversas que han ido disociando a la especie humana en una serie de tribus, que va a haber otro programa particular para poder analizar esta situación. Hasta la próxima, amigo.